Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento y el lugar donde me estés viendo. Si me estás viendo en directo desde Zona Horaria Española, buenas tardes. Por fin, después de muchos vídeos, he decidido hacer una reseña, un a fondo de el primer juego que dirigí, que no es otro que este Stonebringer, un juego que es del año 90, nos lo trajo Yoki Internacional en el mismo año además de su publicación, porque se publicó, fue la cuarta edición de Stonebringer y fue publicado también durante el año 90, a principios del año 90 en Estados Unidos. Eso fue traducido al francés y a nosotros nos llegó la versión francesa del manual, que tiene ciertas diferencias respecto a la cuarta edición inglesa que luego voy a enumerar. Este es un juego que se basa en la obra de Elric de Melniboné, del escritor Michael Moorcock. Ya sabéis, y si no lo sabéis os cuento un poquito. Elric de Melniboné es un antihéroe que de hecho empieza estando en lo más alto y poco a poco va perdiendo poder político y se mete en una espiral de autodestrucción, bueno, y de destrucción a su alrededor. Va con una espada demonio, muy poderosa, la Stonebringer, tormentosa o portadora de tormentas, según el libro, como esté traducido. Sirve a un dios del caos, que es Ariok, o Arioko, también según la traducción. Y es un Melniboné, que es un no humano. Y en los libros vemos las andanzas de este señor y de sus compañeros. Este señor es la encarnación de el campeón eterno, que no vamos a entrar en eso da para otro vídeo, un vídeo exclusivo dedicado a Michael Moorcock y su imaginería, pero bueno, os podéis imaginar, estáis viendo el mapa veis a Melniboné en medio. Lo único que tenéis que saber sobre la historia es que era un poderoso imperio al estilo de los imperios romanos o, bueno, cualquier otro imperio que os podéis imaginar, que está en decadencia después de 1000 años. Esa decadencia ha hecho que las diferentes provincias que antes formaban parte del imperio se hayan independizado en lo que viene a llamarse los reinos jóvenes, que tienen unos 400 años de historia, el primero de los que se independizó. Y ahora mismo está la amenaza de otra isla que se llama Pantang, que son como el reverso oscuro de los melniboneses. Y en este marco es en el que vamos a jugar diversas aventuras que tienen un carácter, también podéis ver que va a tener bastante que ver el mar, por cómo es el propio mapa, pero también vamos a luchar contra el caos, probablemente podamos luchar contra la ley, aunque la ley en este mundo en concreto de, del- de lo que podemos considerar el multiverso, quizás sean los buenos, quizás en muy entre comillas los buenos. Y luego también vamos a tener por ahí en medio a la balanza, que son los dioses elementales, los dioses de las bestias y otras cosas, otros seres que vamos a poder encontrar, que son los que van a intentar nivelar este juego entre dioses, que es los dioses del caos y la ley, para nivelar la cosa. En el mundo este en concreto, el caos está ganando ampliamente, lo cual hace que el otro bando, que es la ley, pues estén en franca desventaja y por eso quizás le podemos considerar los buenos. Dicho todo esto, porque el multiverso y lo que es el mundillo de Elric es bastante amplio, vamos a ir un poco a lo que nos vamos a encontrar aquí. Aquí es un mundo de... Yo diría que es aunque parezca alta fantasía,
tiene la magia es muy baja, muy escasa, y eso se va a trasladar al juego. El juego en sí es un juego que se basa en el BRP. Es una implementación del Rank Quest, aunque mucho más sencilla. No vamos a encontrar ciertas cosas como, por ejemplo, las localizaciones. El combate va a ser más rápido, más ágil. No va a haber MRs, no va a haber sistemas de estos o subsistemas que vayan a complicar mucho el combate, ni en sí lo que son lo que es el transcurso del juego. El juego es bastante más rápido que podría ser un Rank Quest. Incluso yo diría que es más rápido que lo que es la llamada, aunque sí se parece bastante a la llamada. Aquí podéis ver la hoja, la tenéis aquí mismo, aquí, la podéis ver. Donde podemos ver que hay características, podemos ver que hay también tenemos unos puntos de vida, tenemos lo de la salud mental, que eso es una implementación que no estaba en la cuarta edición inglesa. Eso es algo que vino con la versión francesa. Ya digo, decidieron meterlo. Y luego podemos ver las habilidades, ¿no? Las armas, conocimientos, tiene muchas habilidades, que era algo frecuente y sigue siendo algo frecuente en los BRPs. Hay gente que huye de las habilidades, pero este era un juego simulacionista. Tenemos la nacionalidad, bueno, el sexo, la edad, los ojos, el cabello y la clase social. Y todo esto lo vamos a poder encontrar en el libro en el segundo capítulo. En el primer capítulo vamos a poder encontrar lo que es una sección que es Bienvenido a los Reinos Jóvenes, donde básicamente vamos a poder encontrar un poco de qué son estos reinos jóvenes, también la típica sección de qué es un juego de rol, cómo se juega y demás, y luego directamente ya vamos a entrar en la creación de personajes. La creación de los personajes no, todo va a ser por tirada. Y nos vamos a encontrar con bastante... O sea, los personajes no están muy nivelados. Si te toca, por ejemplo, un Melniboné, pues probablemente vas a ser mejor que el resto de los compañeros de mesa, porque va a tener acceso a unas características mejores, va a tener acceso a cosas mejores, probablemente salga siendo hechicero, luego hablaré un poco de hechicería. Y va a hacer que esté bastante descompensado respecto al resto. Esto es algo que tenían muchos juegos de la época, de los 80 y los 90, y era algo que en su momento tampoco les importaba demasiado, la verdad. Hoy en día este tipo de juego creo que no tendría mucha cabida en el mercado, porque eh, nos hemos acostumbrado a que los personajes estén compensados, a que los personajes no haya ninguno que destaque sobre otro. Pero esta descompensación era algo normal en los 90 y tampoco pasaba nada, la verdad. Pero bueno, quizá hoy en día no lo jugaría con esta descompensación. De hecho, si yo ahora mismo dirigiese Stonebringer, lo compensaría de alguna manera, ya sea haciendo una suma de características que todo sumase lo mismo y dando puntos hasta llegar hasta cierto nivel, ¿no? Ciertos suma de puntos, o repartiendo los puntos de personaje. ¿Por qué lo de repartir puntos de personaje, de habilidad? Porque, por ejemplo, había varias profesiones, y si te tocaba un mendigo, aunque te decía específicamente que los mendigos, si querías lo podías jugar y si no, podías elegir otro. Pero si te tocaba, por ejemplo, un campesino, estaba muy descompensado en habilidades, en porcentajes, por ejemplo, con un guerrero. O no sé, con un mercader o con alguna cosa así. Había, digamos, clases o profesiones que eran mejores que otras, y luego no se compensaba en puntos. Y eso es algo que también era muy azaroso, muy azaroso. Incluso tenías una cosa que era historia personal, que también se tiraba dado de 100 y era muy azaroso. Que, por cierto, no he explicado el BRP, voy a explicar el BRP rápido. El BRP así rápido era: tú tienes un porcentaje, tiras un dado de 100 y si sacabas lo mismo o por debajo, hacías la habilidad.
Un poco más. Luego había algún modificador que podías tener por altura, porque estuviese el tipo caído y demás, pero no había mucho más. Y luego las características se podían usar multiplicándolos por uno, por 3 o por 5. Y eso era también un porcentaje si había que hacer alguna tirada de característica. También había características enfrentadas y eso se tiraba con las famosas tablas de características. No sé, por ejemplo, tenías un 12 contra un 13, ¿no? 12 de fuerza contra un 13 de fuerza. Y era aquello, el que tenía 13 tenía un 55% de posibilidades de sacarlo. ¿Vale? Era en porcentajes de 5. Bueno, un día haremos un vídeo solo para explicar sistemas. Lo haremos vídeos de ese tipo. Pero bueno, el sistema era así de básico y luego el daño pues iba era muy sencillo, iba pues en dados de 6 o en dados de... Bueno, tenías armas que hacían dados de 10, dados de 6, dados de 8 y dados de 4. Depende del tipo de arma. Cuando un arma era, por ejemplo, un arma a dos manos, hacía más daño, evidentemente. Cuando un arma era una mano o más ligera, hacía menos daño. A eso se le sumaba el modificador que tuvieras por la suma de tu fuerza más tu tamaño, y eso te daba un modificador. Podía ser 0, podía ser un D6, 2D6, hasta... Bueno, 2D6 ya era muy difícil, pero bueno, podía ser más de 2D6 si fuese necesario. ¿Vale? Si pudiese. También podía ser negativo. Esto evidentemente también hacía que el combate fuese muy mortal. Es decir, si parabas había ataque y parada. Si tú parabas no pasaba nada, pero si no parabas la armadura en general cubría poco, y si te pegaban con un arma a dos manos que por ejemplo hiciese con el modificador de fuerza hiciese 3d6, probablemente estabas muerto. ¿Por qué? Porque si estáis viendo la hoja, veréis que los puntos de vida no eran mucho. Los puntos de vida podían ser 12, 13, 14, 16 el que tuviese muchos puntos de vida. No subía, no había una subida de puntos de vida ni nada de eso. Y además había una cosa que era la herida grave. La herida grave era si de un golpe te quitaban la mitad de tus puntos de vida. La mitad de tus puntos de vida totales, ¿vale? Si por ejemplo tenías 12, la mitad de tus puntos de vida totales eran 6. Si te quitaban eso, pues te quedabas consciente de los números de puntos de vida que te quedasen, y luego caías inconsciente. Y además tenías que hacer una tirada en la tabla de herida grave, que podían cortarte un brazo o cosas así. Y los brazos aquí no crecían, porque luego hablaremos del sistema de magia. Los brazos, si te cortaban un brazo o una pierna, a garfios, a patapalo, bueno, si te cortaban la cabeza, adiós. Podéis ver que el combate era rápido y mortal. Eh, en fin, por el propio sistema en sí, las armas cuando te pegaban podían hacer más daño que tus puntos de vida. Y si no, probablemente te podían hacer una herida grave. Con todo lo que ello suponía. También había un sistema de críticos y pifias, ¿vale? No, aquí en este juego en concreto era un 10% era crítico, y la pifia era solo 99-100, 100 si tenías por encima de tu porcentaje era por encima de 50. Con lo cual la pifia era muy, muy rara, pero el crítico al ser un 10% sí era más alto. De un 10% de tu habilidad, ¿vale? Si tenías un 30 era un 3, si tenías un 50 un 5. Bueno, vamos a seguir con la estructura del libro. La estructura del libro. Después del Bienvenido a los Reinos Jóvenes venía la creación de personajes, que ya he dicho, donde el historial también se tiraba al azar, todo se tiraba al azar. Con lo cual había unos personajes que eran muy... una descompensación. A lo mejor tienes una habilidad muy buena, una habilidad malísima. Podía pasar, porque además las características aquí se contaban para los bonus de habilidad, que eran los bonus o los malus. Si tenías mala suerte y tenías negativos, te podía restar a los puntos de habilidad. Después de crear tu personaje, de lo que era la creación de personaje, pues ya entrábamos en explicación de reglas. Empezaba con el desplazamiento, combates y daños, y luego seguía con un capítulo que era de habilidades.
Y aquí te explicaba un poco todas las habilidades, cómo funcionaban. eh, la verdad es que era bastante completo. Ya he dicho, el BRP es bastante simulacionista, o muy simulacionista, y evidentemente había cosas como, por ejemplo, si llevabas yelmo te quitaban a algunas habilidades de percepción, en fin. Todo esto lo tenía muy en cuenta. Eh, Luego ya venía el apartado de magia y aquí era lo que era diferente del resto de los BRPs de la época, por ejemplo del Rank Quest y todo eso. Que la magia aquí funcionaba, no eran hechizos ni nada de eso, sino funcionaba por invocaciones. Tú lo que hacías era muy parecido a lo que hace Elric en sus novelas, invocar demonios, elementales o criaturas extraplanares en general, y tenías que pactar con ellos. Es decir, yo llamaba a una elemental, por ejemplo, una salamandra, un elemental de fuego, y yo tenía que pactar. El pacto era... tenías tener que tener en cuenta el carisma y luego hacías una tirada de poder para poder, digamos, atar al bicho. ¿Vale? Si querías atarlo, hacías una tirada de poder. Con carisma lo que hacías era, por ejemplo, darle si no querías atar al bicho, es decir, atar significa que yo lo llamo y se queda en el plano, en este plano de existencia. Si no lo ato, cuando acaba lo que le diga, ¿no? Por ejemplo, es una salamandra que la salamandra la invoco para quemar a mis enemigos. Pues digo, quiero que llamo a la salamandra y digo, pacto con ella que lance una bola de fuego a los enemigos que tengo delante. Pues lanzaría la bola de fuego y después desaparecería, se desvanecería. Podría hacer que hiciese eso y luego atarlo. Lo ataría a algún objeto que pudiese tener dentro a la criatura en concreto. Eso sería en cuanto a los elementales y la mayoría de los bichos. Luego teníamos a los demonios. Los demonios era una cosa especial porque los demonios los podías, cuando los invocabas, tú los creabas con puntos. Tú tenías una serie de puntos y los poderes de los demonios costaban puntos. Por ejemplo, que el demonio tuviese ojos costaba puntos. Si tiene ojos puede tener poderes relacionados con los ojos. Que el demonio tuviese brazos costaba puntos. Y esos puntos salían de la suma de tus características. ¿Vale? Sumabas tus características y eso te daba los puntos de demonio que podías invocar. Y hacías más o menos el demonio, los hacías como si fuese un mecha, ¿no? Mi demonio quiero que tenga alas, no hace falta piernas porque ya va a volar, quiero que tenga una boca, la boca tiene ya un ataque y tal. Entonces tenías ese tipo de construcción que era algo entretenido, pero los demonios también tenían un problema, que eran excesivamente poderosos y descompensaban aún más el juego. O sea, era como, vamos a sacar esto para descompensar más el juego. Aún así, era simpático tener algún demonio. Luego hicieron más adelante hicieron eh, demonios estandarizados. Hay algunos suplementos que ya tienen demonios estandarizados. Un arma demonio estándar, una armadura demonio estándar. Pero... Y que, por ejemplo, aprendías la invocación y aprendías la invocación de ese determinado demonio. Eh, pero eso, digamos, salió más adelante. O estaba en otros suplementos que salieron más adelante. Por ejemplo, el de Hechiceros de Pantán tenía una serie de demonios estándar para cuando te hacías un pantangiano y salía con un arma demonio. Pues mira, este es el arma demonio estándar de los pantangianos. Cogías y se la dabas. Cosa que está bien porque era una especie de los objetos mágicos de Dungeons and Dragons o otro juego de ese estilo. Después de la magia, no voy a entrar mucho en la magia, venía los cultos de los reinos jóvenes. Que esto era importante porque aquí te explicaba mucho las diferentes iglesias, ¿vale? Las tres iglesias principales y te hablaba un poco de la cuarta que era los señores de las bestias, ¿vale? Las tres iglesias principales que era la ley, el caos y lo que era los elementales. ¿Vale? Los elementales.
aquí te explicaba un poco que el caos eran 8 dioses mayores, la ley eran 3, aunque realmente en los libros solo salen 2, se inventan uno. ¿Vale? Hay un dios que es Goldar, que se inventan para hacer una trinidad. La verdad es que queda bien porque, claro, el símbolo de la ley es una flecha que apunta hacia el norte o un triángulo. Entonces, claro, en triángulo la trinidad y tal queda bien crear eh, otro dios. Aunque luego en otros suplementos pusieron más dioses de la ley, más dioses del caos. Aunque dioses del caos hay 8, se supone que siempre hay 8 más potentes en cada plano, pero no siempre son los mismos 8. Aunque hay alguno que sí se repite porque se supone que tiene más poder que el resto de los señores del caos. Hay que pensar en los señores del caos que son como una especie de reyes demonio, más que como dioses eh, en sí. ¿Vale? Si piensas más que son como reyes demonio. Y los dioses de la ley también son como virtudes excelsas, pues casi mejor que pensar en dioses como en otros juegos. Luego tendríamos los señores elementales, que hay 4. Los 4 elementos clásicos, ¿vale? Tierra, agua, aire y fuego. Grome. Vale, Grome, Strasa, Cacatal y Lhasa serían en el orden que he dicho, ¿no? Sí. Y luego los dioses. Lo que serían los señores de las bestias, que más o menos hay un señor de la bestia por cada criatura o cada. Sí, por cada criatura, por cada animal, realmente. Aunque hay algunas veces que engloban a varias razas de animales, las engloban en una misma, o no, varias, como si fuese por especie, ¿no? Como reptiles, vamos a meter a todos los reptiles, cosas así. Pero bueno, no tiene mucha importancia porque están bastante denostados por una guerra que hubo entre melniboneses y unos tipos que eran los Darcy, que adoraban a los señores de las bestias, y los Darcy perdieron. Y bueno, eso se supone que es el principio, te lo cuentan al principio del manual, y es como los melniboneses consiguieron el imperio que tenían y que ya no tienen, porque ahora mismo ya no lo tienen. Después de los cultos vendría un apartado que no lo vais a encontrar en la versión inglesa, que es la salud mental. Y aquí la salud mental funciona similar a la de la llamada, prácticamente lo mismo. Y en los años 90, cuando lo jugué, no noté el pegote, pero luego más tarde, cuando sacaron Elric, me di cuenta que no tienes salud mental. Dije, ¿esto por qué? Y ya investigué un poquito y me di cuenta del por qué. Y he de decir que Elric funciona mejor el hecho de no tener salud mental, porque la verdad es que en Stormbringer no tiene mucho sentido la salud mental, más allá de. La locura no está mal, que haya reglas de locura, pero no reglas de salud mental como tal. Hubiese sido más elegante tener otro sistema. Por cierto, que se me ha olvidado, en los cultos de los reinos jóvenes también venía como ser agente de la ley, del caos o de los elementales. También te dice cómo ser agente. Ahí ganas una cosa que se llama. Un agente es un servidor, un paladín del culto. Y te dice cómo puedes ganar energía de los dioses, que es el An. Y el An te vale para poder invocarlos. Para poder invocar los dioses y tener ayuda divina. Como en otros juegos. Ahí, por ejemplo, me recuerda al Rank Quest, cuando eres un señor de las runas, un sacerdote, también puedes invocar ayuda divina. Pues aquí también, con una cosa que se llama el An, que es una cosa que vas ganando. Son unos puntos, es maná, que vas ganando conforme vas haciendo misiones para tu dios. Bueno, la salud mental.
¿vale? La salud mental, que ya digo, que para mí es un pegote, no tiene mucho sentido. Después de eso vendría la sección de animales, criaturas y monstruos. Que nada, esto es el bestiario. Luego viene los consejos al director de juego, que no está mal, la verdad. Y los apéndices, donde tendríamos los personajes, una descripción de personajes vivos en tiempos de Elric. Aquí vamos a encontrar al propio Elric, a Monglun, a Zaroznia, no me acuerdo, a Ibron, Teócrata, Hagrenler, en fin, muchas cosas. Y una sección de referencia donde también vamos a encontrar un resumen de tablas, la hoja de personaje, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar todo eso en el juego, en el libro. También vamos a encontrar una cosa extraña respecto a otras ediciones de York, que es que aquí respetan todo el arte. El arte, bueno, podéis ver tanto la portada de Michael Whelan, que respeta la original de la cuarta edición, aunque los colores son un poco diferentes, es algo curioso, ¿no? Y podéis encontrar también el dibujo que he puesto aquí. De estos vamos a encontrar varios del arte este. El dibujo este es de Frank Branner. Pero también vais a poder encontrar arte de la edición francesa. ¿Vale? Podéis encontrar arte de Stéphanie Truffard. Y de la versión inglesa. Vais a tener una mezcla entre los dos. Aunque generalmente lo que tiene es lo que se respetó de la versión francesa, que se respetó bastante, la verdad. ¿Qué tiene de malo esta versión respecto a la versión inglesa? Pues, por ejemplo, que en la versión inglesa vais a encontrar ilustraciones a color. No en concreto esta que podéis ver aquí, pero al principio sí hay varias ilustraciones en color. Algunas muy chulas, la verdad. También vais a poder encontrar en la versión inglesa varias cosas que luego sacaron en un suplemento. Y son, por ejemplo, las aventuras. En la versión inglesa había 5 aventuras, mientras que en la versión española hay una. En la versión española es la torre de Irkanflod. Y en la versión inglesa podéis encontrar la torre de Irkanflod, la búsqueda de Carizón, la mansión del riesgo, el cristal de Daerdad, el ojo del teócrata. Además, tiene una versión de tesoros exóticos y una serie de personajes que luego metieron en otro módulo. Todo esto lo metieron en el primer suplemento que se sacó en castellano, que es el del Canto Infernal. Que básicamente lo que es el suplemento es lo que nos falta del libro de la versión inglesa. Como mola, ¿eh? Pues sí, hicieron eso. Podéis encontrar, si queréis el libro completo de la versión inglesa, tendréis que comprar el suplemento adicionalmente para tener el libro completo. ¿Por qué? Porque la versión francesa no venía, lo cual es magnífico y maravilloso. ¿Y qué más? Si lo jugaseis ahora, ¿qué podéis encontrar? Pues podéis encontrar un juego bastante descompensado, pero que tiene es muy evocador. De hecho, la mayoría de la gente que conozco que dirigió esto ha hecho cosas que creo que todos los masters de Stonebringer hemos acabado haciendo, que es crear razas adicionales, sitios adicionales, incluso naciones, porque el juego parece que te está llamando todo el tiempo a eso. Y además en los suplementos vemos que se han inventado cosas, planos y demás que no vienen en la obra de Murkook. No respeta la obra de Murkook tanto como por ejemplo lo puede hacer Elric o otras ediciones posteriores de... Pero sin embargo hace que quizá el mundo sea más jugable. Porque lo puedes también... Aunque el marco de acción suele ser después de la caída de Inri, con lo cual queda muy poco tiempo para que... no voy a hacer un spoiler, pero para que pase algo importante en el mundo de los reinos jóvenes, puedes... y de hecho hay muchos módulos y muchos suplementos que están
ambientados muchos años antes, de hecho 100, 200 años antes puedes ambientarlos sin ningún tipo de problema. Porque es muy libre y la propia cronología te permite jugar sin ningún tipo de problemas. Puedes usar el mismo sistema, el mismo mundo y demás, porque los reinos jóvenes llevan 400 años y lo puedes poner en cualquier momento. Incluso, si quisieras, podrías ponerlo cuando el Imperio Brillante, es el nombre del Imperio Melibonés, está dominando todo y no existe reinos jóvenes como tal, sino todo lo que son los reinos jóvenes son provincias. Y también puedes ambientar muchas partidas de exploración de tierras que no se conoce nada. De hecho, hay tierras directamente que son caos informe, donde el primero que llega, si lo reclama las tierras, por ejemplo, es un agente de la ley y lo reclama, crea tierras nuevas. Todo eso lo tiene este juego. Y eso hace que sea muy evocador y que te haga que la imaginación vuele. Del módulos he hablado ya un poquito, de los 5 módulos que se sacó en España. Podéis encontrar algún vídeo por ahí. Por ejemplo, he reseñado el octógono del caos. He reseñado Hechiceros de Pantang. No lo he reseñado aún, creo. Bueno, lo reseñaremos. El Lobo Blanco lo he reseñado, creo recordar. Así que, bueno, lo pondré por aquí cuando eso. Y decir que este juego lo dirigí, yo qué sé, 8 años. Más o menos durante 8 años. Aunque en el tiempo también dirigí otros juegos, pero este era como mi juego de cabecera. Y lo dejé, pues eso, lo acabas dejando por hartazgo. La verdad. Porque llega un momento que dices, bueno, voy a hacer otra cosa. De hecho, por ejemplo, el Elric no lo dirigí tanto porque ya estaba un poco harto de dirigir. Quizá de dirigir BRP o dirigir en el mundo de Elric, y quería explorar otras cosas y exploré bastantes cosas, la verdad. Pero aún así sigue siendo yo diría que es mi juego de cabecera, el juego donde si me dijesen, ¿quieres jugar una partida? Diría, sí, venga, de cabeza. O incluso dirigir, diría, venga, vamos a hacer una partida por lo que se dice, ¿no? Por los viejos tiempos. Y nada más, esto es mi tocho reseña de Stonebringer. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, le dais para arriba. Si no os ha gustado, os parece muy larga, le dais para abajo. Podéis suscribiros, darle a la campanita por si llegan notificaciones de vídeo. Y nada más. Hasta luego.